Todos se burlaban de la mujer pobre en la fiesta, pero en medio de las risas y miradas, el millonario se inclinó y susurró: «Di que soy tu esposo». Y el silencio lo cubrió todo. «Y miren quién se ha colado en la fiesta», exclamó una mujer con vestido de diseñador, señalando descaradamente a Francisca da Mata. Alguien debería verificar la lista de invitados. El comentario provocó risas disimuladas entre un grupo de personas elegantemente vestidas. Francisca sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su vestido beige, comprado en una tienda de segunda mano y cuidadosamente arreglado la noche anterior, de repente parecía un trapo comparado con los lujosos atuendos que la rodeaban. «No me he colado», respondió Francisca con voz temblorosa pero firme. «Estoy aquí por trabajo». La mujer del comentario, Sofía Montalbán, heredera de una fortuna inmobiliaria, alzó una ceja perfectamente delineada. «¿Trabajo?», replicó con tono burlón. «¿Acaso sirves las copas o limpias los baños, querida?». Las risas aumentaron. Un hombre calvo con traje de etiqueta añadió: «Quizás es la nueva obra de caridad de la Fundación Méndez, invitar a los menos afortunados para que vean cómo vive la otra mitad». Francisca apretó con fuerza la carpeta que sostenía contra su pecho. Se había preparado para muchas cosas cuando su jefa en la empresa de catering le pidió que entregara personalmente los cambios del menú, pero no para esta humillación pública. Las luces de los candelabros del Hotel Majestic parecieron intensificarse, haciendo que se sintiera expuesta como un insecto bajo una lupa. «La señorita tiene todo el derecho de estar aquí», intervino una voz masculina, profunda y autoritaria. El grupo de burlones se giró, sorprendido. Víctor Méndez, el anfitrión de la gala y uno de los empresarios más poderosos de México, se había acercado sin que nadie lo notara. Alto, de cabello negro perfectamente peinado y traje azul marino hecho a medida, su presencia imponía respeto inmediato. Francisca lo reconoció al instante. Había visto su rostro en revistas de negocios y en los periódicos. Lo que no entendía era por qué estaba defendiéndola. «Víctor, solo estábamos bromeando», se apresuró a explicar Sofía, cambiando su tono a uno meloso. «No sabíamos que era una invitada especial». Víctor Méndez no sonrió. Sus ojos, de un marrón intenso, permanecieron fríos mientras evaluaba a la mujer. «Sofía, creo que el embajador brasileño te estaba buscando cerca de la terraza», dijo con un tono que no admitía réplica. Sería descortés hacerlo esperar. Entendiendo la indirecta, Sofía y su grupo se dispersaron rápidamente, no sin antes lanzar miradas curiosas hacia Francisca. Cuando se quedaron relativamente solos en medio del bullicio de la fiesta, Víctor se volvió hacia ella. «Lamento lo ocurrido», dijo, con una voz más cálida. «No todos los invitados a estas galas comprenden el concepto de decencia básica». Francisca lo miró, aún desconcertada y con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Gracias, señor Méndez. Yo, solo vine a entregar esto», levantó ligeramente la carpeta. «Son cambios en el menú por alergias de último momento. El coordinador no está y me dijeron que debía entregarlo a alguien de la gerencia o al anfitrión». Víctor extendió su mano para recibir la carpeta, pero en ese momento, otro grupo de invitados se acercó, encabezados por una mujer mayor con un vestido negro y joyas que brillaban casi tanto como su mirada inquisitiva. «Víctor, querido, ¿no nos presentas a tu acompañante?», preguntó con un tono que pretendía ser dulce pero escondía curiosidad maliciosa. Francisca comenzó a explicar. «No soy su acom. Es una amiga muy querida, tía Mercedes», interrumpió Víctor, colocando suavemente su mano en la espalda baja de Francisca. «Estábamos teniendo una conversación privada». La tía Mercedes entrecerró los ojos, no del todo convencida. «Qué curioso. No recuerdo haberla visto antes en ninguno de nuestros eventos», comentó, examinando a Francisca de arriba a abajo. «Y conozco a todas las jóvenes de buena familia en la ciudad». Francisca sintió que la tensión aumentaba. Estaba atrapada en una mentira que ni siquiera había iniciado, y las miradas escrutadoras de los recién llegados la hacían sentir como un fraude a punto de ser descubierto. Víctor, sin embargo, mantuvo la compostura perfectamente.
No todas las personas valiosas provienen de lo que tú llamas buenas familias, tía, respondió con una sonrisa educada pero firme. A veces, las personas más interesantes son las que han trazado su propio camino. La mujer mayor pareció ofendida por un momento, pero se recompuso rápidamente. Como sea. Esperábamos que nos acompañaras en nuestra mesa para la cena. Tu padre quiere discutir los nuevos proyectos en Europa, dijo, mirando significativamente a Francisca, como sugiriendo que no estaba invitada a esa conversación. Víctor no se inmutó. Por supuesto, nos uniremos a ustedes en un momento. La tía Mercedes alzó las cejas ante el nos, pero no dijo nada más antes de retirarse con su séquito. Cuando estuvieron solos nuevamente, Francisca dio un paso atrás, alejándose del ligero contacto de la mano de Víctor en su espalda. Señor Méndez, agradezco su intervención, pero no quiero causarle problemas con su familia. Solo necesito entregar esta información y me iré, dijo con determinación. Víctor la miró con una intensidad que la desconcertó. No era la mirada condescendiente que esperaría de alguien de su posición social, sino algo más, curioso, casi fascinado. Te propongo un trato, dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia ella. Quédate a la cena como mi invitada. A cambio, me aseguraré personalmente de que la información del menú sea implementada correctamente. Francisca parpadeó, confundida. ¿Por qué haría eso? No me conoce. Digamos que estoy cansado de la previsibilidad de estas galas, respondió con una sonrisa enigmática. Además, por tu reacción ante Sofía, puedo ver que tienes algo que la mayoría de las personas en esta sala no poseen, dignidad auténtica. Antes de que Francisca pudiera responder, una voz amplificada anunció que la cena estaba por servirse. Los invitados comenzaron a moverse hacia el gran salón comedor. La mesa principal está por allá, señaló Víctor, ofreciéndole su brazo. Mi familia puede ser desafiante. Pero te prometo que la comida vale la pena. Francisca dudó. Todo en ella gritaba que debía entregar la carpeta y salir de allí lo más rápido posible. Volver a su pequeño apartamento, a su realidad, lejos de estas personas que la miraban como a un espécimen raro en un zoológico. Pero algo en la mirada de Víctor, una soledad que reconoció porque la veía cada mañana en su propio espejo, la hizo vacilar. No pertenezco aquí, murmuró, más para sí misma que para él. Nadie pertenece realmente, respondió Víctor con sorprendente sinceridad. Todos están interpretando un papel. La diferencia es que tú no finges ser alguien más. Cuando un nuevo grupo de invitados pasó cerca, mirándolos con curiosidad mal disimulada, Víctor se inclinó hacia ella y susurró cerca de su oído. Van a seguir especulando y posiblemente burlándose. Si quieres detenerlos de una vez por todas, hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras, di que soy tu esposo. Francisca lo miró, completamente estupefacta. ¿Había escuchado correctamente? ¿Qué? Preguntó en un susurro ahogado. Confía en mí, respondió él con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. A veces, la mejor defensa es un buen ataque. Y nada dejará más atónitos a estos buitres que pensar que me he casado en secreto. La absurdidad de la situación casi hizo reír a Francisca. Ella, una simple asistente temporal de Catherine, fingiendo ser la esposa secreta de uno de los solteros más codiciados de México. Era una locura. Pero cuando vio a Sofía Montalbán acercándose nuevamente, esta vez con un grupo más grande y expresiones que prometían más humillaciones, algo se encendió dentro de ella. Una mezcla de orgullo herido y atrevimiento que no sabía que poseía. Señor Méndez, comenzó, dubitativa. Víctor, corrigió él. Si vamos a hacer esto, al menos deberías usar mi nombre de pila, esposa. La palabra quedó suspendida entre ellos, como un desafío y una promesa simultáneamente. Francisca respiró profundo. Estaba a punto de cruzar una línea, de adentrarse en un juego peligroso con reglas que desconocía. Pero la alternativa era la humillación. Y si algo había aprendido en su difícil vida, era que a veces había que arriesgarse para sobrevivir. Víctor, dijo finalmente, tomando su brazo ofrecido con una firmeza que sorprendió a ambos.
será mejor que no me hagas arrepentirme de esto. La sonrisa que él le dedicó entonces fue diferente, genuina, casi conspirativa, como si acabaran de formar una alianza secreta contra el resto del mundo. Prometo que será una noche inolvidable, respondió, guiándola hacia el comedor donde decenas de miradas curiosas los esperaban. Para ambos. El gran salón comedor del Hotel Majestic resplandecía bajo las luces de enormes candelabros de cristal. Las mesas, cubiertas con manteles blancos inmaculados y decoradas con arreglos florales exquisitos, estaban dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una mesa principal, claramente destinada a los anfitriones del evento. Francisca sentía que cada paso que daba del brazo de Víctor era observado y analizado por decenas de ojos curiosos. Los murmullos aumentaban a su paso, como olas que se formaban y rompían tras ellos. «Sonríe», murmuró Víctor sin mover apenas los labios. «Como si estuvieras acostumbrada a todo esto». «Estoy intentando no tropezar con mi propio vestido», respondió ella en el mismo tono bajo. «¿De verdad crees que esto funcionará?». Antes de que Víctor pudiera responder, llegaron a la mesa principal. Allí, un hombre mayor con el mismo porte elegante de Víctor pero con expresión más severa, los observaba con evidente desconcierto. A su lado, la tía Mercedes parecía a punto de sufrir un ataque. «Padre», saludó Víctor con naturalidad, «te presento a Francisca». El hombre, Augusto Méndez, patriarca del imperio familiar, extendió su mano con rigidez. «Señorita», dejó la frase en el aire, esperando claramente un apellido. «Da Mata», completó Francisca, estrechando su mano con más firmeza de la que pretendía, un reflejo de sus nervios. «Es un placer conocerlo, señor Méndez». Augusto la miró de arriba abajo, evaluándola con la precisión de quien ha pasado décadas cerrando tratos basados en impresiones iniciales. «Da Mata», repitió. «No me suena familiar ese apellido. ¿De qué familia brasileña proviene?». La pregunta encerraba una trampa evidente. Augusto ya había determinado que ella no pertenecía a ningún círculo social que él conociera. «De ninguna que usted frecuente, me temo», respondió Francisca con honestidad, ganándose una mirada sorprendida de Víctor. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Fue la tía Mercedes quien lo rompió con una risa forzada. «Qué refrescante honestidad», comentó con falsa dulzura. «Víctor siempre ha tenido gustos eclécticos en cuanto a compañía». Víctor apretó ligeramente el brazo de Francisca, como advirtiéndole que se preparara. «Francisca no es simplemente mi compañía, tía», dijo con voz clara y firme. «Es mi esposa». El efecto fue inmediato y espectacular. La tía Mercedes se atragantó con el sorbo de champán que acababa de tomar. Augusto Méndez se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Los demás comensales en la mesa, un par de ejecutivos de la empresa familiar y sus esposas, intercambiaron miradas de estupefacción. «¿Tú qué?», logró articular finalmente Augusto, con una voz que parecía provenir de las profundidades de un volcán a punto de erupcionar. «Mi esposa», repitió Víctor con calma, mientras ayudaba a Francisca a tomar asiento. «Nos casamos hace 3 semanas. Una ceremonia íntima». «Eso es absurdo», espetó Augusto, inclinándose hacia adelante. «Habría sido noticia en todos los periódicos financieros». «Precisamente por eso lo mantuvimos en privado», respondió Víctor. «Queríamos disfrutar de nuestros primeros días juntos sin la intrusión de la prensa». Francisca observaba el intercambio como quien presencia un partido de tenis particularmente intenso. Nunca había sido buena mentirosa, y ahora se encontraba en medio de una ficción que crecía por segundos. Su mente trabajaba frenéticamente, anticipando las preguntas que seguramente vendrían. ¿Dónde se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Por qué nunca la habían visto antes? Como leyendo sus pensamientos, la tía Mercedes se dirigió directamente a ella. «Entonces, querida, cuéntanos, ¿cómo conociste a nuestro Víctor?». Todas las miradas se volvieron hacia Francisca. Sintió que su garganta se secaba. Miró de reojo a Víctor, quien mantenía una expresión serena, pero detectó un destello de preocupación en sus ojos. En ese momento crítico, algo en Francisca cambió.
Quizás fue el desprecio apenas disimulado en la voz de Mercedes, o tal vez la idea de que estas personas la consideraban tan insignificante que ni siquiera creían posible que alguien como Víctor se fijara en ella. Fuera lo que fuese, se irguió ligeramente en su asiento y decidió seguir el juego hasta sus últimas consecuencias. Nos conocimos en una cafetería, comenzó, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Yo estaba estudiando para mis exámenes finales de administración de empresas. Notó cómo la expresión de Augusto cambiaba ligeramente ante la mención de sus estudios. Víctor entró buscando refugio de una tormenta repentina. El lugar estaba lleno, así que le ofrecí compartir mi mesa, continuó, tejiendo la historia con hilos de verdad. Ella realmente estudiaba administración por las noches, después de sus múltiples trabajos. Comenzamos a hablar y no pude dejar de pensar en ella después, intervino Víctor, tomando su mano sobre la mesa. Su forma de ver el mundo era tan auténtica. Sin pretensiones. La historia parecía estar funcionando. Algunos de los comensales asintieron, como si pudieran imaginar la escena. ¿Y a qué te dedicas exactamente, querida?, preguntó una de las esposas de los ejecutivos, con genuina curiosidad. Aquí estaba la trampa. Francisca sabía que mentir sobre su trabajo sería demasiado arriesgado. Actualmente trabajo en una empresa de catering mientras termino mis estudios, respondió con honestidad. De hecho, así es como terminé aquí esta noche. Vine a entregar información importante sobre cambios en el menú. Un silencio tenso siguió a su declaración. Augusto miró a su hijo como exigiendo una explicación. Es temporal, añadió Víctor con naturalidad. Francisca ha sido muy clara en que quiere terminar su carrera por sus propios medios, sin mi ayuda económica. Es algo que admiro profundamente de ella. El patriarca Méndez entrecerró los ojos, estudiando a Francisca con renovado interés. Independencia financiera, un concepto interesante en estos tiempos, comentó secamente. Aunque debo decir que nunca imaginé que mi hijo se casaría con alguien que sirve mesas. Padre, la voz de Víctor adquirió un filo peligroso, te sugiero que midas tus palabras. La tensión era palpable. Francisca apretó la mano de Víctor, tanto para calmarlo como para darse fuerzas a sí misma. Señor Méndez, dijo, mirando directamente al patriarca, entiendo su sorpresa. Si estuviera en su lugar, probablemente tendría las mismas dudas. Pero le aseguro que no tengo ningún interés en la fortuna de su hijo. De hecho, añadió con una pequeña sonrisa, fue una de las razones por las que dudé en aceptar su propuesta. Augusto la miró con genuino asombro, como si nunca hubiera considerado que alguien pudiera ver la riqueza de la familia Méndez como un obstáculo en lugar de un atractivo. Antes de que la conversación pudiera continuar, los camareros comenzaron a servir el primer plato. La atención se desvió momentáneamente a la comida, dando a Francisca un respiro necesario. Lo estás haciendo increíblemente bien, susurró Víctor, inclinándose hacia ella con el pretexto de pasarle una servilleta. Creo que has dejado a mi padre sin palabras, algo que no había visto en décadas. Francisca le dedicó una mirada que mezclaba gratitud y reproche. ¿En qué nos hemos metido, Víctor?, murmuró. Esta mentira es demasiado grande. ¿Qué pasará cuando termine la noche? Víctor pareció considerar la pregunta con seriedad. Podemos divorciarnos en unas semanas, si lo prefieres, respondió en voz baja. O podemos seguir con esto un tiempo. Tengo mis razones para querer que mi familia crea que estoy casado, y tú claramente necesitas un respiro de lo que sea que estés enfrentando en tu vida. Francisca lo miró, sorprendida por su perspicacia. ¿Tan obvio es? Reconozco el cansancio cuando lo veo, respondió él simplemente. Es el mismo que veo en mi espejo cada mañana. No hubo tiempo para profundizar en esa revelación. La tía Mercedes, quien había estado observándolos cuchichear, intervino. ¿Y dónde está tu anillo de bodas, querida?, preguntó con malicia apenas disimulada. ¿O acaso mi sobrino fue demasiado tacaño para comprarte uno digno de una Méndez? Francisca sintió que su corazón se aceleraba. Era un detalle que no habían previsto. Antes de que pudiera improvisar una respuesta, Víctor metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta.
De hecho, lo tengo aquí, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Tuvimos que ajustarlo. Hoy íbamos a recogerlo, pero surgió un imprevisto en la joyería. Abrió la caja, revelando un anillo con un diamante solitario, elegante pero no ostentoso. Francisca contuvo el aliento. ¿Acaso Víctor llevaba consigo un anillo de compromiso? ¿Para quién era realmente? Con una naturalidad que solo podía provenir de años de movimientos calculados en el mundo de los negocios, Víctor tomó su mano izquierda y deslizó el anillo en su dedo anular. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Ahora está donde pertenece, dijo, mirándola a los ojos con una intensidad que la desarmó. Francisca miró el anillo, luego a Víctor, completamente desconcertada. Esto iba mucho más allá de lo que había imaginado cuando aceptó su loca propuesta. Es precioso, logró decir, consciente de que todos en la mesa los observaban. Augusto Méndez carraspeó, claramente incómodo con la demostración de afecto. Bien, ya que parece que esto va en serio, supongo que tendré que acostumbrarme a la idea, dijo con resignación. Aunque habríamos apreciado ser informados antes del acontecimiento. Era lo más cercano a una aceptación que podrían obtener por el momento. Víctor asintió, como si hubiera ganado una pequeña batalla. La cena continuó con conversaciones más generales sobre negocios y proyectos futuros. Francisca permanecía mayormente en silencio, observando la dinámica familiar con fascinación y horror a partes iguales. ¿Cómo sería crecer en un ambiente donde cada palabra parecía esconder un segundo significado, donde las demostraciones de afecto eran tan escasas? De vez en cuando, captaba a Víctor mirándola con una expresión indescifrable. No era la mirada de un hombre representando un papel, sino algo más profundo, como si estuviera evaluando algo que veía en ella. Mientras los comensales se concentraban en el postre, Víctor se inclinó nuevamente hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Puedo sacarte de aquí si es demasiado. Francisca lo miró, sorprendida por su consideración. Estoy bien, respondió. Pero tú y yo vamos a tener una larga conversación cuando esto termine. La sonrisa de Víctor fue genuina, alcanzando sus ojos por primera vez en la noche. Lo estoy deseando, esposa. La cena finalmente concluyó con un brindis en honor a la Fundación Méndez y su labor filantrópica. Francisca observó cómo Víctor se levantaba y pronunciaba un discurso perfectamente ensayado sobre responsabilidad social y compromiso comunitario. Era como ver a una persona completamente diferente, el hombre que minutos antes le había susurrado comentarios irónicos sobre los invitados ahora proyectaba la imagen impecable del empresario comprometido. Cuando los asistentes comenzaron a dispersarse hacia el área del cóctel para la parte final de la velada, Víctor le ofreció su brazo nuevamente. Necesitamos hablar, murmuró ella mientras caminaban entre los invitados, forzando una sonrisa para mantener las apariencias. Lo sé, respondió él. Sígueme. La condujo discretamente a través de un pasillo lateral hasta llegar a una pequeña terraza semioculta. El aire fresco de la noche fue un alivio después de horas en el ambiente cargado del salón. Ciudad de México se extendía ante ellos, un océano de luces parpadeantes bajo un cielo oscuro. ¿Me explicas qué está pasando?, preguntó Francisca en cuanto estuvieron solos, quitándose el anillo y extendiéndolo hacia él. Esto ha ido demasiado lejos. Víctor no tomó el anillo. En cambio, se apoyó en la barandilla de la terraza, mirando hacia la ciudad. Guárdalo por ahora, dijo. Si te ven sin él, levantarás sospechas. ¿Sospechas? Francisca soltó una risa incrédula. Les dijiste que estamos casados. ¿De dónde sacaste este anillo? ¿Estaba destinado a otra persona? Víctor la miró con una expresión indescifrable antes de responder. Era de mi madre, dijo finalmente. Lo llevo conmigo a veces, como una especie de amuleto. La revelación dejó a Francisca sin palabras por un momento. El anillo adquirió de repente un peso emocional que no había anticipado. No puedo aceptarlo, dijo, intentando devolvérselo nuevamente. Es demasiado personal. Por favor, insistió él. Solo hasta que terminemos con esta situación.
Francisca dudó, pero finalmente volvió a colocarse el anillo. ¿Y cuándo terminará exactamente? Tu familia cree que estamos casados. No es algo que podamos simplemente olvidar mañana. Víctor pasó una mano por su cabello, un gesto que delataba nerviosismo bajo su fachada de control. Te debo una explicación, comenzó. La verdad es que llevo meses bajo una presión inmensa. Mi padre está preparando su retiro y ha dejado claro que solo me cederá el control total de la empresa si demuestro estabilidad personal. ¿Y casarte entra en su definición de estabilidad? Preguntó Francisca, comenzando a entender. Exactamente. Para él, un hombre sin familia es un riesgo para los negocios. Los solteros toman decisiones impulsivas, suele decir, explicó Víctor con una mueca. He estado posponiendo esta conversación por meses, pero cada vez es más insistente. Incluso ha intentado organizarme citas con hijas de sus socios. Francisca procesó esta información, recordando la mirada evaluadora de Augusto durante la cena. Entonces, ¿soy tu boleto hacia la presidencia de Méndez Enterprises? Preguntó, no sin cierta amargura. No lo planeé así, se defendió Víctor. Cuando te vi enfrentando a Sofía, algo en ti me pareció refrescante. Auténtico. Y cuando mi tía comenzó a interrogarnos, la mentira simplemente surgió. Francisca lo observó con atención. A pesar de sus reservas, podía ver que había sinceridad en sus palabras. O era un mentiroso excepcional, algo que no podía descartar dada su limitada experiencia con él. ¿Y qué gano yo con esto? Preguntó directamente. Porque hasta ahora, solo he conseguido ponerme en una posición incómoda y potencialmente humillante cuando todo esto se descubra. Víctor la miró con renovado interés, como si esta pregunta pragmática le hubiera sorprendido gratamente. Mencionaste que estudias administración, dijo después de un momento. ¿En qué universidad? En la Nacional, en el programa nocturno, respondió ella, sin entender el cambio de tema. ¿Por qué? ¿Y trabajas en catering para pagar tus estudios? Francisca se tensó ligeramente. Tengo varios trabajos, de hecho. El catering es solo uno de ellos, explicó con una pizca de orgullo defensivo. No todos nacemos con un fondo fiduciario, señor Méndez. Para su sorpresa, Víctor sonrió ante su respuesta mordaz. Te propongo un trato, dijo, enderezándose. Continúa con esta farsa durante 3 meses. Tiempo suficiente para que yo asegure mi posición en la empresa. A cambio, te ofrezco una beca completa para terminar tus estudios y una pasantía remunerada en nuestro departamento financiero. Francisca lo miró estupefacta. ¿Me estás ofreciendo dinero para que finjas ser tu esposa? Preguntó, sintiendo una mezcla de indignación y tentación. No es eso básicamente. No es lo que piensas, interrumpió Víctor, levantando las manos. Es un acuerdo profesional. Vivirías en tu propio lugar, mantendrías tu independencia. Solo necesitaríamos aparecer juntos en eventos importantes, alguna cena familiar ocasional. Nada más. Francisca caminó hasta el otro extremo de la terraza, necesitando espacio para pensar. La oferta era tentadora, más de lo que quería admitir. Los últimos años habían sido una lucha constante, trabajando múltiples turnos, durmiendo apenas lo necesario, postergando sueños. Una beca y una pasantía en Méndez Enterprises podrían cambiar completamente su trayectoria. Pero también había algo profundamente perturbador en la propuesta. Estaría viviendo una mentira, engañando a personas que, a pesar de su arrogancia, no le habían hecho nada personalmente. ¿Y después de los 3 meses? Preguntó, volviéndose hacia él. ¿Qué historia contaremos? ¿Un divorcio amistoso? Víctor asintió. Algo así. Diremos que nos apresuramos, que aunque hay cariño, descubrimos que no somos compatibles a largo plazo. Francisca soltó una risa sin humor. Casi suena creíble, comentó. Excepto por la parte donde la chica pobre deja ir voluntariamente al millonario. Nadie lo creerá. Te sorprendería lo que la gente está dispuesta a creer si se presenta de la forma correcta, respondió Víctor. Además, después de verte enfrentar a mi padre esta noche,
Creo que muchos encontrarían bastante creíble que preferirías tu independencia a soportarnos a diario. Este comentario le arrancó una sonrisa genuina a Francisca. Tu familia es intensa, concedió. Y eso que solo has conocido a 2 miembros, añadió Víctor con una mueca cómica. Espera a conocer a mis primos. Se produjo un momento de silencio cómplice entre ellos. Francisca se sorprendió pensando que, en otras circunstancias, quizás podrían haber sido amigos genuinos. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. No es una decisión que pueda tomar esta noche. Víctor asintió, respetando su cautela. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites, respondió, sacando una tarjeta de su bolsillo. Mi número personal está aquí. Puedes llamarme cuando hayas decidido. Francisca tomó la tarjeta, sintiendo el peso de la decisión que tenía por delante. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la terraza se abrió. Era Sofía Montalbán, quien se detuvo en seco al verlos. Disculpen la interrupción, dijo con una sonrisa maliciosa. No sabía que los recién casados necesitaban un momento a solas. Víctor se tensó visiblemente. ¿Necesitas algo, Sofía?, preguntó con frialdad. Solo buscaba un lugar tranquilo, respondió ella, avanzando hacia ellos con confianza. La fiesta se está volviendo tediosa. Pero ahora veo que podría ser mucho más interesante de lo que pensaba. Su mirada se posó en Francisca, evaluándola con un nuevo interés. Debo decir que ha sido la sorpresa de la noche, querida, continuó. Aparecer de la nada y resultar ser la esposa secreta de Víctor. Es casi como un cuento de hadas moderno, ¿no crees? El tono de Sofía dejaba claro que no creía ni una palabra de la historia. Francisca sintió que su resolución flaqueaba bajo el escrutinio de la mujer. Pero entonces recordó cómo Sofía y sus amigos se habían burlado de ella al principio de la noche y algo se endureció en su interior. A veces la vida es más sorprendente que cualquier cuento, señora Montalbán, respondió con una calma que no sentía. Especialmente para quienes están acostumbrados a que todo sea predecible. Víctor reprimió una sonrisa mientras Sofía entrecerraba los ojos, claramente no acostumbrada a que le respondieran. Supongo que tienes razón, concedió Sofía con falsa amabilidad. Aunque me pregunto qué otras sorpresas nos depararás. El tiempo siempre revela la verdad, ¿no es así? Antes de que Francisca pudiera responder, Víctor dio un paso adelante y tomó su mano. Si nos disculpas, Sofía, debo presentar a mi esposa a algunos socios importantes, dijo con firmeza. Disfruta de la terraza. Mientras se alejaban, Francisca sintió la mirada de Sofía clavada en su espalda como dagas. Una vez que estuvieron a una distancia segura, suspiró. Esa mujer va a ser un problema, ¿verdad? Sofía siempre ha disfrutado creando conflictos, confirmó Víctor. Hemos tenido una relación complicada a lo largo de los años. ¿Complicada?, preguntó Francisca, intuyendo algo más en su tono. Víctor hizo una mueca de incomodidad. Nuestras familias siempre asumieron que terminaríamos juntos. De hecho, hasta hace un año, mi padre seguía sugiriendo que sería la unión perfecta de imperios. Fue todo lo que Francisca pudo decir, sintiendo de repente que había entrado en un campo minado que no había anticipado. Entonces ella esperaba. Ella espera lo que le conviene en cada momento, cortó Víctor. No es amor lo que siente, sino ambición. El problema es que ahora podría intentar desacreditarte para demostrar que nuestro matrimonio es una farsa. Francisca se detuvo en seco. Esto se está complicando cada vez más, dijo, sintiendo que la situación se escapaba de su control. Primero tu familia, ahora una ex despechada. Nunca fue mi novia, aclaró Víctor rápidamente. Pero tienes razón, es más complicado de lo que anticipé, hizo una pausa, mirándola con seriedad. Entenderé si decides que no vale la pena. Francisca consideró sus opciones. Lo más sensato sería salir de allí inmediatamente, olvidar esta noche de locura y volver a su vida normal. Pero algo en el desafío implícito, en la posibilidad de enfrentar a personas como Sofía en su propio terreno, despertó una determinación que no sabía que poseía.
Necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo, dijo finalmente. Todos los detalles, todos los riesgos. Y quiero un contrato escrito sobre la beca y la pasantía. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Víctor. ¿Eso significa que aceptas? Significa que lo estoy considerando seriamente, corrigió Francisca. Pero primero, necesito sobrevivir al resto de esta noche sin que tu ex no novia me arranque los ojos. Víctor rió, un sonido genuino que atrajo miradas curiosas de los invitados cercanos. Creo que te subestimé, Francisca da Mata, dijo, ofreciéndole su brazo nuevamente. Algo me dice que Sofía es quien debería preocuparse. El resto de la gala transcurrió en una neblina de presentaciones y conversaciones superficiales. Víctor guiaba a Francisca de un grupo a otro, introduciendo a su esposa con un orgullo que parecía sorprendentemente genuino. Por su parte, ella se sorprendió descubriendo que podía seguirle el ritmo. Sus años trabajando en servicios de catering le habían enseñado a observar a la gente adinerada, sus modales y formas de comunicarse. Ahora, esa observación silenciosa demostraba ser invaluable. «Estás manejando esto como una profesional», comentó Víctor mientras se dirigían hacia la salida, cerca de la medianoche. Incluso impresionaste a Javier Cortés, y ese hombre apenas habla con nadie que no cotice en la bolsa. Trabajar en servicios te enseña a adaptarte a cualquier situación, respondió ella con modestia. Y a ser invisible cuando es necesario. Víctor la miró con una expresión difícil de descifrar. Nunca podría ser invisible, dijo finalmente, con una sinceridad que la desarmó. Antes de que Francisca pudiera responder, Augusto Méndez se acercó a ellos. El patriarca mantenía la misma expresión severa de la cena, pero había algo diferente en su mirada al dirigirse a ella. Señorita da Mata, o debería decir, señora Méndez, comenzó, su tono ligeramente más suave que antes. Debo decir que ha manejado la velada con considerable gracia, dadas las circunstancias. Gracias, señor Méndez, respondió Francisca, sorprendida por el casi cumplido. Sin embargo, continuó Augusto, dirigiéndose ahora a su hijo, esperamos su presencia en la comida familiar del domingo. Es tradición, como bien sabes, Víctor. Y ahora que tienes esposa, naturalmente está invitada. No era una invitación, era una orden apenas disfrazada. Víctor miró brevemente a Francisca, como pidiéndole disculpas silenciosas. Por supuesto, padre. No faltaremos. Cuando Augusto se alejó, Francisca soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Parece que nuestro acuerdo comienza antes de lo previsto, murmuró. Lo siento, respondió Víctor en voz baja. Las comidas dominicales son intensas. Pero podemos cancelar si prefieres tomarte más tiempo para decidir. Francisca consideró la situación. Parte de ella quería exactamente eso, tiempo para reflexionar, para evaluar todas las implicaciones de este extraño acuerdo. Pero otra parte, una que apenas reconocía, se sentía extrañamente atraída por el desafío. ¿A qué hora debo estar lista el domingo?, preguntó finalmente. La sonrisa de Víctor fue respuesta suficiente. Salieron del hotel juntos, manteniendo la fachada hasta el final. El ballet trajo un elegante Aston Martin negro que hizo que Francisca alzara las cejas. ¿Impresionada?, preguntó Víctor con una sonrisa ladeada mientras abría la puerta del pasajero. Solo pensando en cuántas matrículas universitarias podrían pagarse con lo que cuesta este auto, respondió ella, deslizándose en el asiento de cuero. Víctor rió mientras rodeaba el vehículo y tomaba el asiento del conductor. ¿Dónde vives?, preguntó mientras encendía el motor. Francisca dudó un momento. Darle su dirección a un hombre que apenas conocía, por muy rico y aparentemente decente que fuera, iba contra todas sus reglas de autopreservación. «Puedes dejarme en una estación de metro», sugirió. «¿A esta hora?». «Ni hablar», respondió Víctor con firmeza. «Te llevaré a tu casa. A menos que prefie». Santa María la Ribera, interrumpió ella, dando por fin su colonia. Cerca del kiosco morisco. Si Víctor se sorprendió por la modestia del barrio, no lo demostró. Simplemente asintió y puso el auto en marcha.
El trayecto transcurrió mayormente en silencio, un respiro bienvenido después del caos de la noche. A través de la ventanilla, Francisca observaba cómo el paisaje urbano iba cambiando, desde los edificios lujosos y calles impecables del centro financiero hasta los barrios más modestos pero llenos de carácter. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Víctor de repente, rompiendo el silencio. Depende de lo que quieras saber, respondió ella cautelosamente. ¿Por qué administración de empresas?, preguntó él, genuinamente curioso. Entre todos los campos de estudio posibles. La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Mi padre tenía una pequeña tienda de abarrotes, comenzó, sorprendiéndose a sí misma por compartir algo tan personal. Trabajaba 18 horas diarias, conocía a cada cliente por su nombre. Pero cuando enfermó, no supimos cómo mantener el negocio a flote. No teníamos conocimientos de contabilidad, de gestión, de nada que no fuera el trato diario. Hizo una pausa, recordando aquellos días difíciles. Perdimos la tienda, y poco después, a mi padre, continuó con voz más baja. Me prometí que nunca más me sentiría tan impotente por falta de conocimiento. Que aprendería todo lo necesario para construir algo sólido, algo que pudiera resistir incluso si yo faltara. Víctor asintió lentamente, como si realmente estuviera procesando sus palabras. Es una motivación poderosa, comentó después de un momento. La mayoría de mis compañeros estudian negocios por inercia o porque es lo que se espera de ellos. ¿Y tú?, preguntó Francisca, sintiendo que era justo devolverle la curiosidad. ¿Por qué seguiste el camino de los negocios familiares? ¿Nunca quisiste hacer otra cosa? Víctor mantuvo la vista en el camino, pero sus manos se tensaron ligeramente sobre el volante. Arquitectura, respondió finalmente. Siempre me fascinó la idea de crear espacios, de diseñar algo que permaneciera, que cambiara la forma en que las personas interactúan con su entorno. ¿Y qué te detuvo? Mi apellido, dijo simplemente. Cuando naces como un Méndez, tu futuro ya está trazado. Mi padre comenzó a llevarme a reuniones de negocios cuando tenía 12 años. A los 16, ya estaba aprendiendo sobre fusiones y adquisiciones en lugar de salir con amigos. Había una resignación en su voz que Francisca encontró sorprendentemente familiar, a pesar de venir de alguien con una vida tan diferente a la suya. Aún así, continuó Víctor con una pequeña sonrisa, logré estudiar algunos cursos de arquitectura en secreto. Y nuestro departamento de desarrollo inmobiliario a veces adopta mis sugerencias de diseño, aunque no sepan que vienen de mí. Pequeñas victorias, comentó Francisca. Exactamente, respondió él, mirándola brevemente con algo parecido a la complicidad. Llegaron finalmente a Santa María la Ribera. Francisca le indicó que se detuviera frente a un edificio de apartamentos antiguo pero bien mantenido. No era lujoso, pero tenía carácter, con sus balcones de hierro forjado y fachada de estilo porfiriano. Es aquí, dijo, preparándose para salir. Gracias por traerme. Víctor apagó el motor, sorprendiéndola. Te acompañaré a la puerta, dijo, en un tono que no admitía discusión. No es necesario. Insisto. Caminaron juntos hasta la entrada del edificio. Francisca era dolorosamente consciente del contraste, ella en su vestido modesto y Víctor en su traje de diseñador, de pie frente a un edificio donde el alquiler mensual probablemente costaba menos que sus zapatos. Sobre el domingo, comenzó ella, jugueteando nerviosamente con las llaves. Pasaré por ti a las 11, dijo Víctor. La comida es a mediodía, pero mi madre aprecia la puntualidad casi tanto como la sinceridad. Francisca asintió, sintiendo una repentina oleada de dudas. ¿Y si se dan cuenta?, preguntó en voz baja. ¿Y si no puedo mantener la mentira? Víctor la miró con una seriedad que no había mostrado antes. No tendrás que hacerlo sola, prometió. Estaremos juntos en esto. Socios. Extendió su mano, como para sellar un acuerdo de negocios. Francisca la estrechó, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Socios, repitió. Por un momento, se quedaron así, conectados por ese simple contacto.
Había algo en la mirada de Víctor, una vulnerabilidad que contradecía toda su imagen pública, que hizo que Francisca sintiera un inesperado impulso de protegerlo. Era absurdo, por supuesto. Él era quien tenía todo el poder en esta situación. Debería entrar, dijo, rompiendo el momento. Mañana tengo turno temprano en la cafetería. Víctor pareció sorprendido. ¿Trabajarás mañana? ¿Después de todo esto? La vida real no se detiene por una noche de fantasía, señor Méndez, respondió ella con una pequeña sonrisa. Las facturas siguen llegando a fin de mes. Él asintió, con una expresión que mezclaba admiración y algo parecido a la culpa. Enviaré un contrato para que lo revises, dijo, volviendo a un tono más profesional. Con todos los términos que discutimos, la beca, la pasantía, la duración del acuerdo. Y mis condiciones, añadió Francisca. Quiero mantener mi independencia, mi apartamento. Esto es un acuerdo profesional, como dijiste. Por supuesto, acordó Víctor. Todo estará por escrito. Se miraron una vez más, como evaluando la extraña situación en la que se habían metido juntos. Buenas noches, Francisca, dijo finalmente Víctor, dando un paso atrás. Buenas noches, esposo, respondió ella, con un toque de ironía que los hizo sonreír a ambos. Mientras subía las escaleras hasta su apartamento, Francisca intentaba comprender cómo su vida había dado un giro tan dramático en cuestión de horas. Esa mañana era simplemente un estudiante luchando por salir adelante, acumulando trabajos para pagar sus estudios. Ahora llevaba un anillo de diamantes y tenía una cita para comer con una de las familias más poderosas del país. Al entrar en su pequeño apartamento, la realidad la recibió con su familiar modestia, los muebles desgastados pero limpios, los libros apilados cuidadosamente en estanterías improvisadas. La foto de sus padres en la mesita junto a la ventana. Se quitó el anillo y lo observó bajo la luz tenue de su lámpara. ¿En qué me estoy metiendo?, pensó, mientras lo guardaba cuidadosamente en el cajón de su mesita de noche. El domingo respondería esa pregunta. Por ahora, necesitaba dormir y prepararse para las pocas horas que le quedaban antes de su turno en la cafetería. Porque, como le había dicho a Víctor, la vida real no se detenía por una noche de fantasía. Pero mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a él, a su sonrisa cuando no estaba actuando, a la forma en que había hablado de arquitectura. A la sinceridad en su voz cuando prometió que estarían juntos en esto. Socios, se recordó firmemente. Nada más. Este era un acuerdo de beneficio mutuo, no el comienzo de un cuento de hadas. Con esa resolución, apagó la luz, intentando ignorar la extraña sensación de que, a pesar de todas sus racionalizaciones, algo fundamental había cambiado en su vida esa noche. Y que, para bien o para mal, ya no había vuelta atrás. El domingo llegó demasiado rápido. Francisca había pasado el sábado entre su turno en la cafetería y largas horas revisando el contrato que Víctor le había enviado por mensajería especial. El documento, redactado en lenguaje legal pero sorprendentemente claro, establecía exactamente lo que habían acordado: una beca completa para terminar sus estudios, una pasantía remunerada en Méndez Enterprises. Y la duración del acuerdo de 3 meses. También incluía una generosa compensación mensual por su tiempo y discreción, como elegantemente lo expresaba el texto. Lo que más la sorprendió fueron las cláusulas de protección que Víctor había incluido sin que ella las solicitara, garantías de que la beca y la pasantía continuarían incluso si el acuerdo terminaba antes de lo previsto. Y un compromiso de confidencialidad mutua que protegería su reputación después del divorcio. Ahora, mientras esperaba en la entrada de su edificio, el contrato firmado guardado en su bolso, Francisca intentaba calmar sus nervios. Había elegido cuidadosamente su atuendo para la comida familiar, un vestido azul marino de corte sencillo pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano hacía años para entrevistas de trabajo, combinado con un cardigan ligero y los únicos zapatos de tacón que poseía. Su cabello, normalmente recogido en una coleta práctica para el trabajo, caía suelto sobre sus hombros. El Aston Martin apareció puntualmente a las 11. Víctor bajó del auto y caminó hacia ella con una sonrisa que parecía genuinamente complacida al verla.
Buenos días, saludó, deteniéndose frente a ella. Te ves perfecta. Algo en la forma en que lo dijo, sin la típica evaluación masculina que Francisca estaba acostumbrada a recibir, la hizo sonrojar ligeramente. Gracias, respondió, ajustando nerviosamente el bolso sobre su hombro. Espero que sea apropiado para la ocasión. Lo es, aseguró él, abriendo la puerta del pasajero. Elegante pero no pretencioso. Mi madre apreciará eso. Durante el trayecto hacia la residencia Méndez, Víctor le dio un breve resumen de lo que podía esperar. Además de mi padre y mi tía Mercedes, que ya conociste, estará mi madre, Isabel. Es complicada. Muy tradicional en algunos aspectos, sorprendentemente progresista en otros, explicó. También vendrán mis primos Rafael y Daniela con sus respectivas parejas. Rafael es inofensivo, siempre concentrado en sus inversiones. Daniela es más observadora, no se le escapa nada. Suena como un campo minado, comentó Francisca, sintiendo que su ansiedad aumentaba. Víctor le dirigió una mirada comprensiva. Lo es. Pero estaré a tu lado todo el tiempo, prometió. Y firmé el contrato. Tu copia está en la guantera. Francisca asintió, sacando su propia copia firmada del bolso. Yo también lo firmé. Supongo que ahora es oficial. Víctor tomó los papeles y los guardó cuidadosamente en su maletín. Antes de llegar, deberíamos alinear algunos detalles de nuestra historia, sugirió. Ya mencionamos que nos conocimos en una cafetería mientras estudiabas, pero necesitamos más detalles. ¿Cuándo fue exactamente? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos antes de casarnos? ¿Por qué decidimos mantenerlo en secreto? 6 meses, dijo Francisca después de pensarlo un momento. Lo suficientemente largo para que sea creíble que nos casáramos, pero no tanto como para que sea extraño que nunca me hayan visto antes. Víctor asintió, impresionado por su razonamiento práctico. 6 meses es perfecto. Nos conocimos en octubre del año pasado, entonces. ¿Y sobre el matrimonio secreto? Queríamos evitar la atención mediática, sugirió ella. Sabías que si anunciábamos el compromiso, se convertiría en un circo, y yo no estaba preparada para eso. Así que decidimos casarnos en privado primero y anunciarlo cuando me sintiera más cómoda con la idea de la exposición pública. Eso suena exactamente como algo que yo haría, comentó Víctor con una sonrisa de admiración. Proteger a mi pareja del escrutinio público. El resto del viaje lo dedicaron a afinar detalles, gustos compartidos, ambos amaban el cine clásico y la comida tailandesa, desacuerdos realistas, él era madrugador, ella noctámbula, y pequeños datos sobre la vida del otro que una pareja normalmente conocería. La residencia Méndez resultó ser una mansión impresionante en las lomas, con jardines extensos y una arquitectura que mezclaba elegancia contemporánea con elementos coloniales. Mientras entraban por la verja principal, Francisca no pudo evitar contener la respiración. Es imponente, murmuró. Es excesiva, corrigió Víctor con un tono que sugería una crítica más profunda de lo que sus palabras indicaban. Mi padre la mandó construir cuando la empresa comenzó a expandirse internacionalmente. Quería algo que reflejara nuestro estatus, como él dice. Un mayordomo les abrió la puerta antes de que llegaran a ella, saludando a Víctor con familiaridad y a Francisca con una curiosidad educadamente disimulada. Bienvenido, señor Víctor. Sus padres y el resto de la familia lo esperan en la terraza. Gracias, Eduardo, respondió Víctor, tomando la mano de Francisca y entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Lista? Susurró para que solo ella pudiera oírlo. Francisca asintió, agradeciendo el contacto tranquilizador. Juntos, cruzaron el amplio vestíbulo de mármol y siguieron a Eduardo a través de una serie de elegantes salones hasta llegar a una terraza cubierta con vista a los jardines. La familia Méndez al completo giró sus cabezas al unísono cuando entraron. Francisca reconoció inmediatamente a Augusto y a Mercedes, sentados estratégicamente en los extremos de un conjunto de sofás de exterior. Entre ellos, una mujer elegante de unos 60 años que solo podía ser Isabel Méndez los observaba con expresión indescifrable. Víctor, querido, por fin,
dijo Isabel, levantándose con movimientos fluidos y precisos. Y esta debe ser tu sorpresa. La forma en que pronunció la última palabra contenía capas de significado que Francisca no pudo interpretar completamente. Madre, te presento a Francisca, mi esposa, dijo Víctor con una firmeza que no admitía cuestionamientos. Francisca, mi madre, Isabel Méndez. Isabel la estudió con la atención de un científico examinando un espécimen raro. Bienvenida a nuestra casa, Francisca, dijo finalmente, extendiendo una mano con perfecta manicura. Debo decir que has causado toda una conmoción en la familia. No era mi intención, respondió Francisca con sinceridad, estrechando la mano ofrecida. Gracias por recibirme en su hogar. La respuesta pareció complacer ligeramente a Isabel, quien asintió antes de volver a su asiento. Las presentaciones con el resto de la familia siguieron. Rafael, un hombre de negocios de unos 35 años con una expresión permanentemente distraída, y su esposa Luciana, una modelo brasileña que parecía aburrida con toda la situación. Daniela, una mujer afilada de unos 40 años con una mirada evaluadora que recordaba a la de Augusto, y su marido Javier, un político en ascenso que no dejaba de revisar disimuladamente su teléfono. Cuando todos estuvieron sentados, con Francisca y Víctor compartiendo un sofá pequeño frente a Isabel, comenzó el verdadero interrogatorio. Entonces, Francisca, comenzó Daniela sin preámbulos, Víctor nos dice que eres estudiante de administración. Así es, confirmó ella. Estoy en mi último año en la Nacional. Universidad pública, comentó Mercedes con un tono que pretendía ser neutral pero fracasaba miserablemente. ¡Qué interesante elección! Tienen excelentes profesores, respondió Francisca, negándose a avergonzarse. Y su programa de administración está muy bien considerado a nivel nacional. ¿Y cómo concilias tus estudios con tus trabajos?, preguntó Augusto, uniéndose a la conversación. Víctor mencionó que trabajas en varios lugares. Francisca sintió la mano de Víctor apretar ligeramente la suya, dándole ánimos. Ha sido un desafío, admitió. Pero la organización y la determinación pueden lograr mucho. Tomo clases por la noche y trabajo en turnos flexibles. Admirable, intervino Isabel, sorprendiendo a todos. La ética del trabajo es una cualidad que se ha vuelto escasa en estos tiempos. Francisca percibió un ligero reproche dirigido hacia los demás miembros más jóvenes de la familia, que parecieron encogerse sutilmente bajo la mirada de Isabel. Cuéntanos cómo se conocieron, pidió Luciana, aparentemente aburrida del tema anterior. Víctor nunca menciona a nadie en las reuniones familiares y de repente aparece casado. Víctor comenzó a narrar la historia que habían preparado, pero Francisca notó algo en los ojos de Isabel, la mujer no estaba comprando la versión oficial. Con un instinto que no sabía que poseía, decidió intervenir. La verdad es que al principio no le hice caso, dijo, interrumpiendo a Víctor, quien la miró sorprendido. Pensé que era otro hombre rico acostumbrado a conseguir lo que quiere sin esfuerzo. Un silencio atónito cayó sobre la terraza. Mercedes parecía escandalizada, pero Isabel inclinó ligeramente la cabeza, intrigada. Continúa, pidió la matriarca, ignorando la expresión de alarma de su hijo. Me invitó a salir 3 veces antes de que aceptara, improvisó Francisca, sorprendiéndose a sí misma. La primera vez le dije que estaba ocupada estudiando. La segunda, que tenía turno doble en el trabajo. La tercera vez se presentó en la cafetería donde trabajaba con un libro de arquitectura que había mencionado casualmente que me interesaba. Víctor la miraba con una mezcla de asombro y algo más profundo, siguiéndole la corriente con una naturalidad que la impresionó. Fue el libro más caro que he comprado, considerando que ni siquiera conseguí su número de teléfono esa vez, añadió él con una sonrisa que parecía genuinamente afectuosa. ¿Arquitectura?, preguntó Isabel, cada vez más interesada. No sabía que te interesaba ese tema, Francisca. Me fascina el diseño de espacios, respondió ella, recordando la conversación con Víctor en el auto. Como la arquitectura puede influir en la forma en que las personas interactúan, como un buen diseño puede mejorar la calidad de vida.
La mirada que Isabel dirigió entonces a su hijo contenía una comprensión que Francisca no pudo interpretar completamente. Algo pasaba entre madre e hijo que el resto de la familia no parecía captar. Interesante, dijo Isabel finalmente. Muy interesante. El resto de la comida transcurrió con menos tensión. Francisca se sorprendió descubriendo que podía mantener conversaciones con esta gente, opinando sobre temas de actualidad y respondiendo preguntas sobre su educación y experiencia laboral sin sentirse completamente fuera de lugar. Víctor permanecía a su lado, apoyándola sutilmente cuando era necesario, pero permitiéndole brillar por sí misma. La forma en que la miraba había cambiado desde que comenzó a narrar su versión alternativa de su historia de amor, había admiración genuina en sus ojos y algo más que Francisca no se atrevía a nombrar. Mientras servían el postre, Isabel se dirigió directamente a ella. Francisca, me gustaría mostrarte los jardines después de comer. A solas, si no te importa. No era una petición, era una orden educadamente formulada. Francisca miró a Víctor, quien parecía tan sorprendido como ella. Me encantaría, señora Méndez, respondió, sintiendo que estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil hasta ahora. ¿Qué querría Isabel Méndez de ella? ¿Habría visto a través de su farsa? ¿O tenía otros motivos para querer hablar a solas con la supuesta esposa de su hijo? Fuera lo que fuese, Francisca sabía que de esa conversación podría depender todo el futuro de su acuerdo con Víctor. Y, por alguna razón que no quería examinar demasiado de cerca, le importaba no solo por la beca y la pasantía, sino también por no defraudar la confianza que él había depositado en ella. Los jardines de la mansión Méndez eran tan impresionantes como el resto de la propiedad, extensas áreas de césped perfectamente cuidado, parterres geométricos llenos de flores exóticas, y senderos de piedra que serpenteaban entre fuentes y esculturas. Isabel caminaba con elegancia natural, manteniendo un paso tranquilo mientras guiaba a Francisca hacia una pérgola cubierta de enredaderas floridas. Este es mi rincón favorito, comentó Isabel, señalando un banco de mármol bajo la estructura. Cuando Víctor era pequeño, solíamos sentarnos aquí mientras le leía historias. Francisca notó el tono nostálgico en su voz y se preguntó cómo sería la relación entre madre e hijo en la actualidad. Isabel la invitó a sentarse y, durante unos momentos, ambas permanecieron en silencio, escuchando el suave murmullo de una fuente cercana. «Sabes, Francisca», comenzó finalmente Isabel, girándose para mirarla directamente, «he visto a muchas jóvenes acercarse a mi hijo a lo largo de los años. Herederas, modelos, empresarias, todas con una agenda bastante obvia». Francisca sintió que su corazón se aceleraba. Aquí venía el interrogatorio que había temido. «Señora Méndez, yo». «Isabel, por favor», interrumpió la mujer con un gesto elegante. «Y déjame terminar. Como decía, he visto a muchas mujeres intentar conquistar a Víctor por su apellido y su fortuna. Pero nunca, en todos estos años, lo había visto mirar a alguien como te mira a ti». La declaración tomó a Francisca completamente por sorpresa. No era en absoluto lo que esperaba escuchar. «¿Cómo me mira?», preguntó, genuinamente confundida. Isabel sonrió con una calidez que transformó su rostro, haciéndola parecer mucho más accesible. «Como si acabara de encontrar algo que no sabía que estaba buscando», respondió. «Lo conozco mejor que nadie, Francisca. Desde que era un niño que dibujaba edificios en lugar de jugar con coches de juguete. Y puedo ver cuando está fingiendo y cuando es auténtico». Francisca bajó la mirada, sintiendo una punzada de culpa. ¿Debería confesar la verdad? ¿Arriesgar todo el acuerdo? Antes de que pudiera decidir, Isabel continuó. «La forma en que hablaste de arquitectura, sabías exactamente lo que hacías, ¿verdad?». Víctor me contó sobre su interés, admitió Francisca, optando por una verdad parcial. Pensé que era importante mencionarlo. Isabel asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Sabes por qué Augusto nunca apoyó la pasión de Víctor por la arquitectura?, preguntó, cambiando ligeramente de tema. Francisca negó con la cabeza. «Porque el padre de Augusto, mi suegro, era arquitecto», reveló Isabel.
un hombre brillante pero terrible en los negocios. Perdió casi toda la fortuna familiar en inversiones desastrosas. Augusto tuvo que reconstruir el imperio Méndez desde cero, y juró que su hijo nunca pasaría por las mismas dificultades. No lo sabía, murmuró Francisca, asimilando esta nueva información que arrojaba luz sobre la dinámica familiar. Pocas personas lo saben, confirmó Isabel. Augusto prefiere que la gente crea que nació en la abundancia. El orgullo es quizás su mayor defecto, y lamentablemente, ha intentado moldear a Víctor a su imagen y semejanza durante décadas. Francisca comenzaba a entender mejor la situación, las presiones bajo las que Víctor había vivido toda su vida. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó directamente. Isabel la miró con intensidad antes de responder. Porque, matrimonio real o no, veo que hay algo genuino entre ustedes. Algo que podría convertirse en algo real con el tiempo adecuado. Francisca sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Isabel lo sabía. De alguna manera, había visto a través de su farsa, pero en lugar de exponerlos, parecía estar dándole su bendición. No parece sorprendida de que lo sepa, observó Isabel con una sonrisa ligeramente divertida. Parece usted el tipo de persona a la que no se le escapa nada, respondió Francisca, decidiendo que la honestidad era su mejor opción en este momento. Isabel rió suavemente, un sonido sorprendentemente juvenil. Me agradas, Francisca. Tienes una claridad que es refrescante en nuestro círculo social, hizo una pausa. No voy a preguntar los detalles de su acuerdo. Eso es entre ustedes. Pero si quiero que sepas algo, mi hijo ha vivido toda su vida intentando complacer a su padre, sacrificando sus propios sueños en el proceso. Y hasta ahora, nunca lo había visto mirar a nadie como te mira a ti. Apenas nos conocemos, protestó Francisca débilmente. A veces, eso es todo lo que se necesita, respondió Isabel con sencillez. Un momento, una conexión inesperada, y todo cambia. Antes de que Francisca pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Era Víctor, con una expresión de preocupación apenas disimulada. ¿Todo bien?, preguntó, mirando alternativamente a su madre y a Francisca. Perfectamente, respondió Isabel, levantándose con elegancia. Solo estaba conociendo mejor a tu esposa. Una mujer fascinante, hijo. Veo que has heredado mi buen gusto, después de todo. Con esas enigmáticas palabras, Isabel se excusó y regresó hacia la casa, dejándolos solos. ¿Qué fue eso?, preguntó Víctor, visiblemente nervioso. ¿Qué te dijo? Francisca lo miró, realmente lo miró, quizás por primera vez. No al heredero de un imperio, no al hombre arrogante que la había retado a fingir ser su esposa, sino al hombre que había compartido sus sueños frustrados con ella en la intimidad de un auto a medianoche. Creo que tu madre sabe que no estamos realmente casados, dijo finalmente. Pero también creo que nos está dando su bendición, de alguna manera. Víctor se dejó caer en el banco, procesando esta información. Eso es inesperado, murmuró. Mi madre siempre ha sido perspicaz, pero pensé que habíamos sido convincentes. Lo fuimos, aseguró Francisca. Pero creo que ella ve algo más allá de nuestra actuación. ¿Algo más? Francisca dudó, pero decidió ser valiente. Algo real, Víctor. Algo que podría estar creciendo entre nosotros, si nos diéramos la oportunidad. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una pregunta sin formular. Víctor la miró con una intensidad que le quitó el aliento, como si estuviera viendo más allá de todas las capas de protección que había construido a lo largo de los años. Cuando improvisaste esa historia sobre cómo nos conocimos, comenzó él, su voz más suave de lo habitual. Sobre cómo te regalé un libro de arquitectura, fue como si realmente me conocieras. Como si vieras partes de mí que nadie más ve. Quizás porque estoy empezando a hacerlo, respondió ella con sinceridad. A ver al verdadero Víctor, no solo al heredero Méndez. Él extendió su mano, tomándola de ella con delicadeza. Esto no era parte del plan, dijo con una media sonrisa. Se suponía que sería un acuerdo de negocios, simple y claro. Los mejores planes a veces son los que fracasan, respondió Francisca,
sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. ¿Y qué sugieres entonces?, preguntó Víctor, su pulgar trazando pequeños círculos en la palma de su mano, enviando escalofríos por su columna. ¿Deberíamos romper el contrato? Francisca negó con la cabeza. Propongo una enmienda, dijo, adoptando deliberadamente un tono de negocios que hizo sonreír a Víctor. En lugar de fingir ser una pareja durante 3 meses, podríamos intentar ser una pareja real. Conocernos de verdad, sin presiones, sin expectativas. ¿Y la beca? ¿La pasantía?, preguntó él. No quiero que sientas que dependes de mí para conseguir lo que mereces por derecho propio. El contrato se mantiene tal como está, respondió ella con firmeza. Mi educación y mi carrera son independientes de lo que ocurra entre nosotros. Si no funciona, seguiré mi camino profesional como estaba planeado. Si funciona. Dejó la frase sin terminar, permitiendo que las posibilidades flotaran entre ellos. Víctor se levantó, tirando suavemente de su mano para que ella lo siguiera. Cuando estuvieron de pie, frente a frente bajo la pérgola cubierta de flores, él tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza sorprendente. Cuando te pedí que dijeras que eras mi esposa en aquella fiesta, murmuró, jamás imaginé que realmente deseara que fuera verdad algún día. Francisca sintió que su corazón se aceleraba. No era una declaración de amor, era algo más auténtico, el reconocimiento de un potencial, de un camino que ambos podrían elegir recorrer juntos. ¿Es esto un nuevo acuerdo, entonces?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. En respuesta, Víctor se inclinó y la besó. No fue el beso apasionado de las películas románticas, sino algo más significativo, tierno, exploratorio, una pregunta y una promesa simultáneamente. Cuando se separaron, ambos sonreían. Creo que acabo de romper una cláusula del contrato, bromeó él. Considéralo una renegociación de términos, respondió ella, riendo suavemente. El sonido de su risa pareció iluminar algo en Víctor, que la miraba como si no pudiera creer su suerte. Deberíamos volver, dijo finalmente. Mi familia comenzará a especular si nos ausentamos demasiado tiempo. Déjalos especular, respondió Francisca con una confianza recién descubierta. Después de todo, ¿no es eso lo que hacen las familias? Regresaron a la terraza donde el resto de los Méndez conversaba, sus manos entrelazadas, no como parte de una actuación, sino como un gesto natural. Isabel los observó entrar y sonrió sutilmente, como si hubiera orquestado todo desde el principio. Quizás, de alguna manera, lo había hecho. La comida familiar continuó, pero algo fundamental había cambiado. Ya no eran 2 extraños interpretando un papel, eran 2 personas que habían encontrado una conexión inesperada, navegando juntos un camino incierto pero lleno de posibilidades. Más tarde, mientras se despedían de la familia, Augusto tomó a Víctor aparte mientras Francisca conversaba con Isabel. No sé cómo ocurrió esto, dijo el patriarca, mirando hacia las mujeres, pero parece que has encontrado a alguien excepcional. Lo sé, padre, respondió Víctor con sinceridad. Créeme que lo sé. Tu madre parece aprobarla, continuó Augusto, como si ese fuera el sello definitivo de aprobación. Y aunque no es lo que esperaba para ti, debo admitir que hay algo refrescante en ella. Viniendo de Augusto Méndez, era prácticamente una declaración de amor incondicional. Víctor asintió, agradecido por este pequeño pero significativo reconocimiento. En el viaje de regreso al apartamento de Francisca, el silencio entre ellos era cómodo, lleno de posibilidades sin pronunciar. Cuando llegaron, Víctor apagó el motor y se giró hacia ella. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Francisca, súbitamente consciente de lo extraordinario de su situación. Ahora, respondió Víctor con una sonrisa, hacemos lo que debimos hacer desde el principio, te invito oficialmente a una cita. Cena, mañana por la noche. Un restaurante normal, nada ostentoso. Solo nosotros, conociéndonos sin presiones ni pretensiones. Francisca sintió que una calidez se expandía en su pecho. Me encantaría, aceptó, y luego añadió con una sonrisa traviesa, pero no puedo mañana. Tengo turno en la cafetería hasta las 9.
Entonces a las 9:30, respondió él sin vacilar. Y seguirás trabajando allí mientras lo desees. No quiero que cambies nada de tu vida por mí. Quizás quiera cambiar algunas cosas, admitió ella. Pero será mi elección, no una obligación. Víctor asintió, comprendiendo la importancia de esa distinción. Se despidieron con otro beso, este más seguro que el primero pero igualmente significativo. Mientras Francisca subía las escaleras hacia su apartamento, pensó en el extraordinario giro que había dado su vida en apenas un fin de semana. Había comenzado con humillación en una fiesta donde no pertenecía, y ahora, contra todo pronóstico, había encontrado algo que jamás esperó, no solo oportunidades profesionales, sino la posibilidad de una conexión genuina con alguien que veía su valor real. Al entrar en su modesto apartamento, notó que ya no lo veía con la resignación habitual, sino como un capítulo de su vida, uno importante pero no definitivo. El futuro se abría ante ella, lleno de posibilidades que nunca había considerado alcanzables. Sacó el anillo de su madre de su escondite y lo contempló bajo la luz de la lámpara. Ya no era simplemente un prop en una actuación elaborada, se había convertido en un símbolo de algo inesperado, un nuevo comienzo. Lo que había comenzado como una mentira piadosa, un susurro desesperado de di que soy tu esposo en medio de una fiesta donde todos se burlaban de ella, se había transformado en la posibilidad de una verdad mucho más profunda y significativa. Una verdad que ambos explorarían juntos, día a día, sin prisas pero con la certeza de que, a veces, los comienzos más extraordinarios surgen de las situaciones más improbables. Y mientras Francisca guardaba cuidadosamente el anillo, supo con certeza que, fuera lo que fuera que el futuro les deparara, ya nada sería como antes. Porque cuando dos personas se ven realmente, más allá de las apariencias y las circunstancias, todo cambia. Y ese cambio, esa posibilidad de transformación, era quizás el regalo más valioso que podía haber recibido.